Macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes. Hoy vamos a hablar con la doctora Marilyn Cebolla Badié. Marilyn es licenciada en Antropología por la Universidad de Misiones, magíster y doctora en Antropología por la Universidad de Barcelona, España. Es profesora titular del Departamento de Antropología, directora del programa de posgrado en Antropología Social, integrante del Consejo Directivo del IESI, directora del proyecto Memorias del Contacto, las relaciones indio-blanco en Misiones 1920-1960, autora, entre otros, de etnografía sobre la miel en la cultura Mbiá guaraní, Cosmología y naturaleza Mbiá guaraní, rituales de iniciación y relación con la naturaleza entre los Mbiá guaraní. Ha publicado artículos científicos en revistas de Brasil, Ecuador, Paraguay, España y Suiza. Y podríamos seguir una hora solo dando cuenta de su currículum, pero preferimos charlar con Marilyn y agradecerle su tiempo aquí en Macroscopio. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Sandra. Buenas tardes. Y sí, me hiciste sonrojar. No, bueno, es que son mucho tiempo y muchas actividades, así que sí. Nada, es muy somero todo esto. Muchas actividades, sí, seguro. Y seguís produciendo, investigando, así que bueno, se complica para acotarlo. Pero contamos, en principio, que nos gusta empezar así el programa, contando por qué, digamos, elegiste la antropología, qué te llamó la atención, cuándo nació esa curiosidad, ese interés. Bueno, yo desde chica era muy lectora. Y mis padres estimulaban esto porque me compraban todos los libritos que yo pedía, compraban el National Geographic, por ejemplo, que me parecía fascinante, que podías, pensemos, ¿no?, una época sin internet, podías viajar por el mundo con el National Geographic, la revista, aquella revista con bordes amarillos, que mostraba las culturas del mundo, y siempre me interesó. Me gustó muchísimo la antropología y también la arqueología. Bueno, en aquellos tiempos yo no pensaba tanto, estamos hablando de la adolescencia, no pensaba tanto en la antropología, pero sí leía mucho sobre arqueología, por ejemplo. Y después me decanté por la antropología social, que era lo que había acá. Y bueno, y me fascinó. Una vez que entré a la carrera, empecé a conocer, me gustó muchísimo. Pero sigo leyendo sobre arqueología, es como un hobby por ahora. Están muy ligadas también esas carreras, ¿no? Sí. Esas disciplinas. Sí. Estudiaste obviamente en la Universidad Nacional de Misiones, y ¿fuiste la primera generación en la familia o ya había profesionales? No. Mi hermano y yo fuimos la primera generación de universitarios, creo que por ambos lados. Mi papá, español, de una aldea en la provincia de Zaragoza, aragonés, amaba su aldea. Ese es otro motivo quizás por el cual a mí me gusta tanto hacer etnografía, porque me crié escuchando las historias del pueblo. Es una aldea muy chiquita, ¿no? Ahora casi ya no tiene habitantes, y cuando yo era pequeña viajábamos a España, íbamos a la aldea, yo he vivido allí, con esa libertad que te da, viste, salir por la mañana y ir a jugar donde querías, es zona de montaña, río de deshielo, y bueno, y me encantaban todas esas historias, me encantaba todo lo que se contaba, recorrer, siempre me gustó mucho la naturaleza también, y bueno, creo que se lo debo mucho a él. Y por el lado de mi mamá,
bueno, tampoco había universitarios, así que somos la primera generación, sí. Importante. Ahora, cuando estás estudiando la carrera, me decís que bueno, que te gustó, que te pareció fantástica desde el inicio. ¿En qué momento decidís, bueno, yo quiero hacer esto toda mi vida, quiero investigar? ¿Hay un punto, una situación en que vos decidas, o fue parte de ir adquiriendo conocimientos y saber todo lo que podías hacer como profesional? No sé si hubo un punto así de decisión, creo que se fue dando. Cuando empecé a hacer trabajo de campo me maravilló, y estaba creo que en cuarto año de la carrera, cuando ingresé a aquel famoso proyecto que siempre lo relato, ¿no?, que dirigía Ana Gorosito. Así que creo que se fue dando, y siempre digo que me siento una privilegiada de tener una vocación. Me encanta lo que hago y por ende me encanta mi trabajo, ¿no? Que no siempre se da esto así. Sí. Así que bueno, creo que una cosa fue llevando a la otra, pero siempre apasionada por nuevas investigaciones, y sigo aún hoy en día. Sí, nos consta tu pasión. A los que trabajamos cerca nos alegra eso. ¿Por qué la comunidad en Vía Guaraní o los Vía Guaraní? ¿Qué fue lo que te llevó hacia ellos? Bueno, mira, como te digo, siempre me interesó conocer el monte, que era algo tan alejado de nuestra vida cotidiana, porque yo me crié acá en Posadas, y si viajábamos Aires muy seguido. Creo que lo más, el mayor contacto con la naturaleza era cuando íbamos a España, y yo estaba, como te decía, en el pueblito de mi papá. O sea que conocía poco y nada del monte, pero tenía una gran curiosidad. Y por aquellos años se creó el primer, lo que era el capítulo de la Fundación Vida Silvestre Argentina acá en Misiones, con Juan Carlos Chévez. Claro. Y otras personas muy conocidas que hacían investigaciones, y bueno, yo me sumé, me hice socia de la Fundación Vida Silvestre, iba a las reuniones, aprendí un montón, y bueno, cada vez estaba más interesada. Por eso, cuando estaba en la carrera y me enteré que Ana María Gorosito estaba dirigiendo un proyecto sobre etnobotánica, bueno, eso me despertó gran curiosidad. Yo quise participar, bueno, había ya otras compañeras que estaban en el proyecto. Era un proyecto muy grande con la Facultad de Ciencias Forestales, la Facultad de Químicas y Exactas, porque, bueno, por este lado había bioquímicos, por aquel ingenieros forestales, y nosotras éramos todas mujeres antropólogas. Y aquel proyecto, bueno, consistía en ver la cuestión de plantas medicinales, desde el conocimiento ambiental, y se llevaba a cabo en la Reserva Guaraní, que es de la universidad. Para llegar hasta allá, en aquella época, era todo un periplo. Estoy hablando del año 1991. Que sí, yo estaba en tercer año, cuarto año de la carrera. Y así fue como comenzó. Y así también mi cercanía con Ana María Gorosito, que ha sido mi formadora, ¿no? Sin duda. Así que ahí empezaste tus primeros fuegos. Y interesante también porque era un proyecto interdisciplinario, así que eso fue también algo novedoso. Sí, muy, muy interesante. Bueno, yo aprendí un montón en aquel proyecto, del monte, de cómo moverse en el monte, bueno, era difícil ir. En aquel momento la estación biológica, lo que todavía que está, ahora está muy bien equipada, no había ni luz eléctrica ni agua potable, para que te hagas una idea. Era ir al monte de en serio. De en serio, pero además íbamos a visitar, porque claro, la comunidad que estaba dentro, que está todavía, de la Reserva Guaraní, que se llama Caramelito, en aquellos tiempos estaba aislada, o sea, para llegar tenías que ir desde el camino, que era una picada que se había abierto en otras épocas para extraer madera, antes de que la UNAM comprara esas tierras. Desde ahí que dejaban la camioneta a los guardaparques, y caminábamos entre 2 horas y media dentro del monte, un senderito, para llegar hasta la comunidad. Y que en esta aldea no tenían muchas ganas de saber algo con nosotros. Fueron muy cordiales, creo que llegué 3 veces, muy educados y cordiales, amables, pero nada más.
Y bueno, era bastante sacrificado, ¿no? Entonces, bueno, con el tiempo mis otras compañeras del proyecto fueron renunciando y quedé solamente yo. Y finalmente decidí que quería hacer la tesis de grado, la investigación sobre el conocimiento indígena, ¿no? Del monte. Pero ya no las plantas medicinales, porque había tanta aprensión al respecto, ¿no? Sí. En aquellos tiempos, además, que los hombres, bueno, era mucho más difícil hacer trabajo de campo con ellos. Y me decían, pero esto que yo te digo, ¿a dónde vas? Claro. ¿Qué van a hacer con esto que yo te digo, con esto que te cuento? Entonces, claro, y todas las cuestiones respecto de la ética, la biopiratería, etcétera. Yo dije, bueno, voy a tomar un tema que lo pensé más inocuo, aves. Escuchaba tanto cuando caminábamos por el monte, siempre me decían, está cantando tal pájaro, significa tal cosa, bueno, y muchas veces los nombres han embuiado, o sea, yo no sabía de qué especie, desde la biología occidental, de qué especie se trataba. Así que bueno, me despertó una gran curiosidad y cambié de lugar de trabajo de campo. Habíamos ido también a la aldea de Yeyí, por dentro de las reservas. La aldea de Yeyí está dentro de la reserva Papel Misionero, que sigue a la Guaraní. Muy difícil ir por adentro, eso solamente con una camioneta bien equipada. Y ahí me habían recibido bien, había entablado algunas amistades, así que decidí seguir el trabajo de investigación ya por mi cuenta para mi tesis en esas otras comunidades, para lo cual tenía que ir por otro lado, tenía que ir por el soberbio, dar toda la vuelta. Y así empezó, ¿no? En el año 1993. Hacemos la primer pausa, Marilyn, y seguimos en unos minutitos. No. Macroscopio. Investigar. ¿Para qué? Continuamos hablando con la doctora Marilyn Cebolla Badié. Bueno, nos comentaba este inicio de su primer proyecto de investigación en el que participó y cómo eso derivó en otro proyecto con otra necesidad de conocimientos y otra aldea también. Aves. Llegaste a las aves, que bueno, como decís, las escuchabas en el monte sin tener demasiada idea, pero lograste, gracias a ese interés, hacer un contacto con otra aldea y bueno, con otros habitantes de allí, ¿no? Sí, en aquella época estaba solamente la aldea de Yeyí, hoy son varias, era muy difícil llegar, o sea, la situación era completamente distinta de lo que es hoy, de lo que es hoy la zona, ¿no? Y esa fue, a la larga, mi tesis de licenciatura. Bien. Estuve 4 años haciendo trabajo de campo, un trabajo de relación naturaleza-cultura, etnobiología, relevé 229 etnoespecies, con información acerca de sus orígenes míticos, los usos, la etología de cada especie. Bueno, me fue apasionando todo cada vez más, me encantó aquello, y bueno, eso fue la tesis de licenciatura, que creo que en su momento, Ana Gorosito fue la directora, y creo que en su momento los profesores entendían poco de lo que yo quería hacer, porque quería trabajar en etnobiología, en el conocimiento indígena del monte, las clasificaciones, la nomenclatura, en fin, no había una línea de investigación en estos temas en la facultad. Pero bueno, así empecé y así siguió. Así siguió. Esta tesis está publicada en el suplemento antropológico de la Universidad Católica de Asunción, que la verdad que fue un honor para mí. En el año 2000 la publicaron completa, está la tesis completa. Y para mí, fue algo realmente maravilloso, porque en el suplemento antropológico publicaba Cadogan, que el etnógrafo de los humbianos, publicaba Bartomeu Meliá, publicaban otros antropólogos extranjeros que trabajaban en Paraguay, o sea que sí fue importante. No, y seguro, pero bueno, también fue importante ese trabajo, porque
Sí. Fue una sistematización de un montón de años y de conocimientos y de cosas que, como decías vos, no estaban investigadas hasta ese momento. Claro, porque básicamente mis estudios tuvieron su origen en esta situación que yo observaba de parte de biólogos, ingenieros agrónomos, ingenieros forestales en aquella época. Pensemos que estamos hablando a comienzos de los años 90, donde la idea general era que los indígenas habían perdido su cultura, ya no tenían estos conocimientos tan profundos del monte. Nadie, o sea, no sabía, había algunos trabajos aislados, por ejemplo Martínez Crobeto, había algunas publicaciones, después Cadogan en Paraguay, sí. Pero no mucho acerca de las especies nativas a partir del conocimiento guaraní, ¿no? Porque pensemos que los Mbuya son una etnia dentro de la familia lingüística tupí-guaraní, ¿no? Una etnia que tiene un idioma diferenciado, un idioma que es distinto del guaraní de Paraguay y de otras etnias. Y bueno, y así comenzó. La idea era revalorizar los conocimientos indígenas, demostrar que sí estaban. O sea, no es que habían desaparecido, se seguían transmitiendo. Los niños tenían muchísimo conocimiento. Y eso sí, bueno, ese es el gran, lamentable discurso con otras geografías también, ¿no? Como que ya no están más, o que no tienen sus conocimientos, o que han perdido su cultura, etcétera, etcétera. Se necesitan, bueno, investigadoras así como vos para redescubrir todo eso para nosotros, porque aparte es una idea de los yurúas, ¿no? De los blancos, que ellos no. Sí. En realidad ellos la tienen clarísima, no dudan de... Pero bueno, importante esto además ha cambiado. Importante ha cambiado, que sea, porque ahora perdón. No, decime. No, que ahora hay muchos estudios, hay gente que desde las ciencias duras, digamos, está trabajando con el conocimiento indígena, ha cambiado esto, ¿no? Pero en momentos cuando yo comencé mis investigaciones, esta era la tónica general. Así que bueno, yo me alegro si en algo contribuí, porque la tesis de licenciatura está dedicada a los niños Mbuya, ¿no? Como yo escuchaba tanto esto de que ya, en fin, esos conocimientos no están, dije, no, pero sí están, y que los niños utilicen estos materiales. Y me consta que después se ha usado en las escuelas. Yo llevé el suplemento antropológico, he llevado ejemplares a las comunidades que han leído, porque ese es el otro gran cambio. En aquellos tiempos, primero que casi nadie tenía documento, DNI, cosa que ahora es impensable, todos tienen documento, había poca gente alfabetizada o que fuera capaz de leer un libro. Ahora tenemos los auxiliares docentes, también, tenemos gente que está en los profesorados, que está en la universidad. Cambió mucho. Pero entonces, sí, leíamos, llevaba los libros, leíamos, ellos me corregían, me decían que tenía que revisar esto o aquello porque había entendido mal. Así que bueno, hicimos revisión de los trabajos también. Qué bueno. Esa experiencia también, sí, de vuelta, ¿no? El intercambio es súper importante. Sí. ¿Cómo sigue, digamos, la idea del doctorado y trabajar, pensar en hacerlo afuera? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, mira, lo que sucedió, yo siempre digo que fue un momento de crisis a nivel personal, a todos los niveles, porque fue la época en que Argentina tuvo el gran problema del corralito. Estábamos muy mal, mucha gente yéndose, no había trabajo, y además ese año había fallecido mi mamá. Entonces, bueno, yo decidí ir a España, que siempre de todas formas había mantenido las relaciones con los familiares y solíamos ir. Así que, bueno, elegí el doctorado que me pareció que tenía muy buen nivel, el doctorado en antropología de la Universidad de Barcelona. Me postulé, me aceptaron, aceptaban 10
por año, 10 por cohorte. Ujú. Y después, porque pensaba en aquel momento, en Argentina no conseguías nada, era una situación súper difícil, me postulé a la beca Reina Sofía, la gané. También. Con esto viajé a Barcelona. Por supuesto, mis familiares de España, los hermanos de papá, me ayudaron porque era una situación súper difícil. Y estando allá, ya haciendo el doctorado, 2 o 3 meses más tarde, gané la beca del doctorado, Ah, bien. que son solamente 2 becas y que lo da la Generalitat de Cataluña. Ujú. Y la ganamos una catalana, que es mi gran amiga hasta el día de hoy, Ujú. mi amiga del doctorado, y yo, o sea, una argentina y una catalana. Bien. Bien, qué bueno. Y siempre, Buenísimo. sí, siempre he pensado, viste, como esta cuestión de que los argentinos ganan becas afuera. Ah, Estamos, la universidad pública nos ha formado y creo que sigue formando bien a la gente, porque esto que siempre digo yo, el talento argentino, que van afuera y ganan las becas, viste, así Sí. que tiene mucho que ver nuestra formación aquí. Sí, completamente. Y eso fue, sí. Y esa beca, bueno, me permitió muchísimas cosas, de una beca muy buena, entre ellas venir todos los años 3 meses a Argentina, cuando ya eran las vacaciones de verano, y hacía trabajo de campo a full. Ujú. Además de viajar, además de tener acceso a grandes bibliotecas, Claro. Y me abrió todo qué un bueno. nuevo panorama. Qué bueno. Bueno, eso es. Y allí, sí, Fue. en esa época tenía que hacer la maestría primero y después el doctorado. Claro. Por eso están estas otras 2 tesis más. Ujú. Vos después, allá no te quedaste, solamente nunca pensaste en quedarte en España. Y viví 5 años allá y podía quedarme perfectamente, pero bueno, había otras cuestiones de Argentina que también me gustaban mucho, quería seguir haciendo investigaciones, era más fácil si estaba acá, tenía una situación personal que también hacía que necesitara estar aquí por lo menos un tiempo. Entonces volví para escribir la tesis, y la tesis ya doctoral, y bueno, y me fui quedando, viste, de a poco me fui quedando. Los primeros años viajaba todos los años a Barcelona, y bueno, y ahora sigo manteniendo contacto porque siempre estoy en proyectos de investigación allá. Claro. Hacemos otra pausita, Marilyn, y volvemos en unos Sí, minutos. cómo no. Macroscopio, ciencia y sociedad. Continuamos hablando con la doctora Marilyn Cebolla Badié. Nos comentaba lo que fue el estudio allá en España, el doctorado, cómo, volvió aquí a Misiones, ya insertada en la carrera, como docente, como directora del programa de posgrado, que esa es otra etapa muy importante porque tiene que ver con algo que no siempre hablamos con nuestros entrevistados investigadores de diferentes áreas, que es el tema de la gestión, ¿no? Que es algo que tiene, en tu caso, ha tenido y tiene muchísimo peso. ¿Cómo fue esa parte, ese caminito ahí? Mirá, yo creo que fue algo totalmente circunstancial, fue una inocentada, como dicen en España, porque yo cuando me ofrecieron el cargo ni me imaginé lo que era. Me pareció sí interesante. Además, el programa de posgrado en antropología es muy prestigioso. Fue la primera maestría en antropología de la Argentina, aquí en Misiones. Además, fue de los primeros posgrados de la UNAM, de toda la UNAM, en ser categorizados ante la CONEAU. Uh-huh. Durante mucho tiempo fue la única carrera de posgrado en la Facultad de Humanidades categorizada A, que es el nivel más alto de las categorías, ¿no?, que da la CONEAU. Uh-huh. Así que, bueno, muchísimo potencial, muchísimo para hacer, 2 carreras, la carrera de maestría y de doctorado, pero bueno, me encontré con todo un mundo que necesitaba ser ayornado, así que ha sido mucho trabajo, ahora ya son 5 años y medio de gestión, los resultados han sido muy positivos, pero también
digamos que el inconveniente que tiene la gestión es que te lleva mucho tiempo, mucha energía, y entonces uno no puede dedicarse a lo que en mi caso es lo que más me gusta, la investigación. Claro, sí. Sí, así que en algún momento volveré. Esperemos. Sí, pero realmente sí, es una pata que es muy absorbente, ¿no? Sobre todo, bueno, cuando hay tanto para gestionar, como vos decís, un programa de posgrado que incluye una maestría, un doctorado, bueno, con todo lo que eso implica. Claro, ¿no? Y además, en nuestro caso, tenemos la particularidad de tener edificio, a diferencia de otros posgrados, como es tan antiguo, está en la planta baja del edificio de la Secretaría de Investigación y Posgrado, y entonces tenemos una oficina, la oficina del director, tenemos un aula, en fin, sanitarios, es todo un área. En estos años me dediqué también a refaccionar, remozar, recuperar todo lo que fuera de madera, porque además esta casa antigua, donde están las secretarías, fue declarada patrimonio municipal el año pasado. Entonces, bueno, yo ya desde 2019 empecé todo un proceso de restauración de puertas y ventanas, todo madera y madera de ley. Si pensamos que la casa se construyó en los años 40, tenemos cedro, pino paraná, en fin. Y bueno, y eso fue todo un proyecto que, bueno, ahora se puede visitar y ver que el lugar está muy bien, recuperamos todas estas aberturas, más otras cuestiones, ¿no?, que se hicieron, además de proyectos que tienen que ver con lo académico. Claro. Recuperar, por ejemplo, todas las tesis de maestría y doctorado. Algunas estaban en papel, otras estaban en formato digital. Pensemos que los primeros egresados son del año 1998. Así que bueno, eso fue un gran proyecto que duró casi 2 años, lograr recuperar más del 90% de las tesis y enviarlas a RIDUNAM, el repositorio institucional de la universidad. Así que, en fin, esto por un lado. Otro gran proyecto fue inventariar la biblioteca, porque todo lo que tenemos allí era parte de la biblioteca personal de Leopoldo Bartolomé, que fue el fundador del posgrado. Y la familia donó todo esto al PPA, pero no sabíamos qué había, y yo lo había ordenado varias veces. Incluso había retirado documentos personales del doctor Bartolomé, los había entregado a la familia, pero no teníamos un inventario exhaustivo de todos los materiales. Así que eso fue otro trabajo que se hizo con profesionales de la carrera de bibliotecología de la facultad. Y bueno, ahora ya contamos con un inventario, tenemos además una clasificación de los materiales y la familia ha hecho la donación. Bueno, un trabajo fundamental de puesta en valor de todo, del edificio, del posgrado, de la oferta académica. Sí, de manera integral, claro, totalmente. Sí, es muy valioso. Es muy valioso. El año que viene cumple 30 años el posgrado en antropología. Así que sí, hay que se nota. Hay que seguir. Y se nota mucho la diferencia. Yo estuve trabajando ahí en los 2000, recién cuando llegué, a partir del 2002. Hasta que se fundó el instituto aquí en Posadas, el IESI, y bueno, y se nota la diferencia de lejos. Ya entrar ya en la puerta de entrada ya se nota la diferencia. Además está la placa como reconocimiento de sitio histórico y patrimonio municipal, así que ha sido muy fructífera, pese a que te alejó de lo que tanto te apasiona, que es la investigación en sí. Y sí, pero bueno, yo creo que la gestión también, lo más conveniente es que tenga un tiempo limitado. No estamos en los cargos in eternum, así que bueno, espero, de todas maneras seguiré muy relacionada, porque seguiré estando en el comité académico del posgrado, pero ya no en la dirección. Espero realmente que
quien me suceda siga con el mismo entusiasmo, porque sí, para mí es importantísimo, o sea, este posgrado con el prestigio que ha tenido incluso en los países limítrofes, porque pensemos que en sus comienzos venían de Brasil a hacer las carreras aquí. Claro. A Argentina. Entonces, sí, y todas sus conexiones, ¿no? Por los convenios que se han hecho con otras universidades. Así que sí, es muy valioso y pues, si bien yo espero ya para el año que viene retirarme, dejar el cargo, seguiré allí presente para acompañar a quien me suceda y seguir trabajando, eso sí, lógico. Seguramente. La idea es volver a la investigación, a tu trabajo de campo. ¿Retomarías este proyecto histórico de Memoria del Contacto o estás pensando a futuro en hacer otra cosa? Sí, este proyecto que ya tiene sus buenos años, Memorias del Contacto, que además surgió ante un vacío de información que había, porque a diferencia de otras zonas del país, como por ejemplo la región chaqueña, que tuvo viajeros y exploradores, en algunos casos fotógrafos, Bogiani y otros, y entonces hay fotos de indígenas de distintas etnias ya en el siglo XIX, a fines del XIX. Eso no sucedió en Misiones. Ni siquiera estaba bien documentado, y sigue estando, es muy escasa la información acerca de cómo fueron esos primeros contactos. O sea, los inmigrantes europeos no llegaron a un espacio vacío, no, que es el discurso oficial, ¿no? Sí. A una selva impenetrable, donde solo había, no sé, yaguaretés y víboras, así como lo comentan algunos. No, acá había gente viviendo, había comunidades, se encontraban las personas, aunque no entendieran los idiomas, fueran mundos muy distintos. Pero no había nada documentado sobre eso. Apenas jirones aquí y allá, fragmentos en historias de vida, biografías. Ambrosetti fue el que más escribió, que tiene un artículo, pero si no, es poca la información. Así que así, de esa manera, nació el proyecto Memorias del Contacto en el año 2005, para que te hagas una idea. Sí. Y aunque formalmente con mi colega, historiadora, María Cecilia Galero, que es investigadora del CONICET, las dos estamos en el proyecto y hemos hecho muchas entrevistas a lo largo de ya trabajando con ella, más de 15 años. Claro. Tenemos una base de datos importante que hay que continuar, hay que seguir trabajando y claro, además los proyectos propios, ¿no? Claro. Yo tengo muchas ganas de continuar con mis investigaciones. Sí, los indígenas tienen ganas, aunque ellos siempre me proponen algún tema nuevo. Ellos me dicen que tendría que estudiar, me dicen, ¿no? Sobre este u otro tema, que pienso seguir las sugerencias, así que hay bastante camino por recorrer. Bien. Hacemos la última pausa, Marilyn, y volvemos en unos minutos. Sí. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Continuamos hablando con Marilyn Cebolla Badié. En esta parte de la gestión que me decías, todo lo que hiciste por el PEPAS, por el programa, por todo cómo se revalorizó toda esa experiencia, lo que le quita la gestión a la investigación y también a otras actividades que tienen que ver con la vida profesional, como la docencia, ¿no? ¿Cómo te arreglaste con eso? ¿Pudiste seguir en contacto con otras universidades? ¿Fuiste invitada? ¿Pudiste acceder a viajes? Sí, yo en todos estos años seguí dando clases, lógicamente, porque mis horas rentadas son de la docencia. O sea, eso también hay que decirlo. El cargo de director del posgrado es ad honorem, además por decisión propia, ¿no? Porque cuando comencé, el posgrado no estaba en buena situación económica, había que levantarlo, y entonces no tuve ni tengo, no percibo honorarios, ¿no? Por el cargo de gestión. Así que seguí, por supuesto, dando clases, que por otra parte no me pesa porque es algo que me gusta enseñar, y
También tengo tesistas, becarios de CONICET, becarios de una beca extranjera. También hay que dedicarles tiempo, hay que leer sus producciones. Eso tiene que ver con la formación, ¿no es cierto? La formación de recursos humanos. Claro. Y la cuestión de las estadías en el extranjero, que son tan importantes en otras universidades. He hecho varias, pero en estos años, bueno, estuve mucho más quieta aquí, salvo a fines de 2021 que viajamos con Cecilia Galero justamente por el proyecto Memorias del Contacto, invitadas por la Universidad de Augsburgo, por un convenio entre Baviera y la Universidad Nacional de Misiones, un convenio que se gestó justamente en el IES y en el Instituto CONICET, y que fue, bueno, muy fructífero para nosotras. Qué bueno. Así Sí. que, bueno, eso Así que, bueno. pudo capitalizarse. Y, bueno, Sí. con respecto a seguir en la investigación, cuando ya puedas pasar la posta del posgrado, que esperemos que sea ya para el año que viene, retomarás Sí. este histórico proyecto, como me decías antes, con miras a que a Sí. seguir, a sistematizar, porque tienen un acervo ahí fotográfico increíble, más todas también. También. las investigaciones, Sí. las entrevistas, o sea, eso da para hacer una publicación, por lo menos una. Importante. Sí, porque hemos entrevistado a mucha gente que ya no están, porque siempre buscaba gente anciana, claro, que pudiera contarnos sobre aquellos primeros años, ¿no? Cuando llegan a Misiones, tanto inmigrantes, sobre todo suizos y alemanes, como ancianos indígenas, que esa parte la hacía yo, ¿no? Así que está todo este material que hay que seguir analizándolo. Y después tenemos un acervo muy importante de fotografías, de imágenes, que yo pienso que a esta altura debe ser el más grande que existe sobre el tema de indígenas y colonos en Misiones, y que se nutrió de lo que la gente nos daba, porque muchas veces entrevistábamos a una persona que tenía 80 y tantos años, nos mostraba fotografías y nos decían, llévenselas porque yo me voy a morir y mis hijos, mis nietos las van a quemar o las van a tirar, entonces mejor que las tengan ustedes. Y así fuimos armando nuestro archivo. En algunos casos son los originales, en otros casos son fotos escaneadas, ¿no? Pero bueno, inclusive hemos no sé, digitalizar, creo que fue así, digitalizar placas de vidrio. Sí. Sí, bueno, esas deben ser de las fotografías más antiguas, aparte de las que se conocen, por ejemplo, de Luis de Bocar, o las que existen de Ambrosetti, que son muy pocas y muy poco conocidas, deben ser de las primeras de indígenas, de los años 1920. Así que sí, todo ese material está ahí, necesita salir a la luz, porque es parte de la historia. De la región. De la región y del intercambio entre los pueblos, esa fase tan importante, como vos decís, de conocimiento, de encuentro que se dio aquí en el territorio, es importante que se conozca, ¿no? También para un poco dar cuenta de ese mito de que acá no había nadie, que solo había yaguaretes y serpientes, como comentaste antes, ¿no? Estaría bueno. Y muchas cuestiones que se desconocen, porque la gente que llegaba no tenía idea de la fauna, ni de la flora, ni de qué era este árbol, ni de qué era aquel arbusto, inclusive de los insectos que había, de los parásitos, gente que tenía fiebre, los pies les dolían terriblemente, y recién tiempo después aprendieron que lo que les pasaba era que tenían piques en los pies, ¿no? Ese tipo de historias las hemos nos han contado en nuestras andanzas por las colonias haciendo entrevistas, y muchas veces eran la gente, los peones paraguayos que trabajaban ya para los colonos o para las empresas colonizadoras,
muchas veces estos peones paraguayos, por supuesto, la mayoría eran mestizos, la gente los confunde a veces con indígenas porque solo hablaban guaraní, por ejemplo, ¿no? Y todo ese conocimiento acerca de cómo curar estos pies infectados, cómo curar otras dolencias, cómo se cultiva la mandioca, cómo se pescan los arroyos, todo eso es conocimiento indígena. Claro, o sea, todo esto que tuvieron que aprender los colonos cuando recién llegaron, y que a un clima completamente distinto, con un montón de cuestiones que no conocían, y todo eso fue transmisión del conocimiento del medio ambiente que tenían los indígenas, de distintas etnias guaraníes probablemente, ¿no? Porque mucho fue a través de estas personas que cruzaban el río, que venían de Paraguay para trabajar, pero era el conocimiento, inclusive cómo se hacían aquellos primeros ranchos. Si vos ves esas fotografías, la construcción es indígena, los techos de paja o los techos de esa teja que se hace con tacuara. Mucho tiempo después aparecieron las casas de madera al estilo europeo, con las tejas de tablilla, el techo de tablillas, en fin. Así que sí, hay mucho por explorar, mitos que derribar acerca de cómo fue este comienzo y esta colonización. Y bueno, y eso hay que analizar todo el material que tenemos. Sí, es fundamental. Para mí es algo que estoy atrás de eso hace mucho tiempo, esperando. Claro, sobre todo las imágenes, hacer un análisis de las imágenes que tenemos, de las fotografías que tenemos, eso sí, con seguridad hay que trabajar con eso. Bueno, Marilyn, yo te agradezco mucho tu tiempo aquí en Macroscopio. Sé que siempre estás con muchas cosas y muy ocupada, así que doble agradecida y bueno, como siempre, abierto el programa y este canal para difundir todas las actividades del PEPAS, las excelentes propuestas académicas y bueno, todo lo que necesites. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, un gusto hablar con vos. Gracias por haberme dado este espacio para contar un poquito de la historia. Así que bueno, un gusto y quedo a disposición. Gracias. Hoy escuchamos en Macroscopio La Tierra Sin Mal por Raúl Barbosa, Pinandí por El Chango Espaciuc y El Grito de la Selva por Los Núñez. Nos encontramos el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco.